puñado de especias y una cucharada de sal. Un binomio económico, pero sabroso, que atrapa a los comensales del mundo entero. Pero ¿sabías que hace siglos ocuparon el centro del comercio mundial? En el año 1443, mientras los aventureros portugueses navegaban por la costa oeste de África en sus carabelas de velas triangulares, abriendo ambiciosamente rutas comerciales marítimas, en el este del continente euroasiático, una flota china se dirigía hacia el norte y luego hacia el oeste, emprendiendo un difícil camino comercial terrestre a través de praderas y desiertos. La historia está llena de fascinantes coincidencias como estas. Los protagonistas de esos dos momentos históricos resultan ser condimentos comunes hoy en día. En la Europa medieval, el valor de las especias era comparable al del oro. En el reino de Abisinia, en el siglo VI, la sal se utilizaba como moneda. En China, país productor de sal desde tiempos antiguos, los comerciantes de Shanxi fueron pioneros en abrir una arteria centenaria desde China a Europa, la ruta del té. Esto permitió la extensión y reconstrucción en las dinastías Ming y Qing de la ruta de la seda de la dinastía Han occidental. La sal es uno de los productos más antiguos en la historia humana. Estos cristales blancos, fruto de la sabiduría humana, han generado riqueza y han sido testigos de las vicisitudes de la historia. En el siglo VIII a.C., cuando el mundo entraba en la era axial, China experimentaba los períodos de las primaveras y otoños y los reinos combatientes en que los reyes feudales competían por el poder. El estado Jin, estratégicamente ubicado y próspero gracias al lago salado de Yunchen, se convirtió en una gran potencia. Yidun, el primer comerciante de Shanxi, se enriqueció vendiendo sal y fue venerado por las generaciones posteriores como el padre del comercio. En Shanxi, la sal siempre ha sido la protagonista de las actividades comerciales. En el año 1368 se fundó la dinastía Ming. Con el objetivo de fortalecer la frontera norte, se establecieron 9 fortalezas a lo largo de la Gran Muralla, donde se instalaron cientos de miles de soldados. Sin embargo, el enorme coste anual de alimentos y suministros militares ponía a prueba las arcas del Estado. 据大明会典记载，当时边关的辽东、宣府、大同、延绥4个边镇，每一年就需要粮食250余万担。250余万担是个什么概念呢？可以养活10多万个家庭，够当时搬入南京城的人11年。 En el año 1370, Yan Xian, director del Secretariado Central, presentó una petición ante el emperador fundador de la dinastía Ming, Zhu Yuancheng. Solicitó a la corte imperial que incentivara a los comerciantes a transportar suministros militares a las 9 fortalezas fronterizas. A cambio, estos comerciantes recibirían el permiso de vender sal. Aquella reforma, conocida como la Ley Caechong, ofrecía una solución a un gran dilema. Sin embargo, el emperador tenía preocupaciones al respecto. En la sociedad agraria tradicional china,
Los 4 estratos que conformaban la población, es decir, los eruditos, los agricultores, los artesanos y los comerciantes, tenían una jerarquía fija. Los comerciantes ocupaban la posición más baja. Incluso durante la próspera dinastía Song, no eran considerados como individuos confiables y éticos. Estaban sujetos a múltiples restricciones y también se les prohibía ocupar cargos oficiales. Por lo tanto, pocos se atrevían a desafiar los tabúes sociales y dedicarse al comercio. Pero las preocupaciones de Zhu Yuanshan pronto se disiparon ante las largas caravanas que transportaban provisiones militares. Cuando la ley Kaechong fue promulgada, muchos comerciantes de Shanxi entregaron más de 100,000 dan de alimentos a los graneros fronterizos. Las salinas de Hedong se convirtieron en un bullicioso centro comercial. Incluso en las salinas de Lianhua, en la lejana provincia de Jiangsu, y en las de Changlu, en Hebei, la mayoría de los comerciantes eran originarios de Shanxi. 其实纳凉换眼影并非很容易做的买卖，因为这里边它的商业风险是难以预料的。你比如说政策的变化，手中的眼影不能及时兑现，等等。也就是说，要求经营者他不但要具备精明的商业头脑，而且要具备能够承担巨大商业风险的胆量。 La ley Kaechong fue la poderosa palanca que activó los nervios sensibles de los comerciantes de Shanxi. Hoy, más de 600 años después, la gente sigue preguntándose por qué la mayoría de aquellos que buscaban oportunidades de negocio en las ciudades fronterizas eran de Shanxi. ¿Por qué solo ellos aprovecharon la instancia y crearon el asombroso milagro de la mayor riqueza del interior? La Gran Muralla, que se erige en la frontera norte de la línea de precipitación de 400 milímetros, era una barrera contra las invasiones de las tribus nómadas hacia el sur, pero nunca impidió la fusión de los grupos. Fue testigo histórico de los conflictos étnicos y también un paso de intercambio cultural y un centro de comercio. 无论是在任何的政治条件下，或者是战争环境下，民间的商业交往 是始终存在的。中原地区的手工业制品在北方少数民族呢深受欢迎，边贸就特别的繁盛。Shanxi, conocida por sus montañas y ríos, cuenta con el río Amarillo como barrera externa y la cordillera Taehan como barrera interna. Sin embargo, la fusión étnica impulsó a los habitantes locales a superar esas barreras naturales. A pesar de estar rodeados de altas montañas, tuvieron una visión audaz y la valentía pionera en los negocios. A lo largo de la historia, Shanxi ha desempeñado un papel crucial como cruce comercial que conecta el este con el oeste y el norte con el sur. Durante la dinastía Wei del Norte, el punto de partida de la ruta de la seda en Oriente se encontraba en la actual ciudad de Datong, una metrópoli oriental que rivalizaba en importancia con la París de hoy. En las dinastías Sui y Tang, numerosos comerciantes de las regiones occidentales, así como enviados y comerciantes de Persia, Sogdiana e India, viajaban hacia el norte desde Taiyuan, actual capital de la provincia de Shanxi, antes de dirigirse a Europa a través de Mongolia. A finales del siglo XIII, el viajero italiano Marco Polo describió en su diario sus impresiones sobre Taiyuan y las compartió con el mundo entero. 我从意大利来到中国，游历到太原府，发现这里的商业相当发达，葡萄园非常多，年初的葡萄酒被放用到提当各处不产酒的地方。 Gracias a su frecuente intercambio comercial,
los comerciantes de Shanxi construyeron una red logística y comercial a nivel nacional. Establecieron canales de suministro ofreciendo una amplia gama de productos, desde pequeñas agujas hasta grandes entregas de algodón y granos. Cada vez más personas estaban dispuestas a abandonar sus hogares y no se conformaban con una prosperidad modesta, sino que se embarcaban en viajes aún más ambiciosos en busca de nuevos horizontes. 位于山西北部的雁门关是万里长城的重要关口，它以险著称，被誉为中华第一关。出了雁门关，往北再走100里，有一个叫黄花梁的地方，就是这个地方。这儿有一个岔路口，一条路通往张家口，一条路通往沙湖口。据说当年背井离乡走西口的山西人，其实他们并不知道到底应该往东走还是往西走，所以就在这个岔路口抛鞋择路。 Si la punta del zapato daba hacia la izquierda, iban hacia el oeste, y si apuntaba hacia la derecha, hacia el este. Era una apuesta audaz que representaba la esperanza de mejorar sus vidas en un mundo más amplio. Desde ese cruce, en 1681, 20º año del reinado del emperador Kangxi de la dinastía Qin, un veinteañero Chang Wei aprovechó sus habilidades en medicina y adivinación para viajar a Chantiakou, donde se dedicó a vender telas. El escritor ruso A.M. Postniev registró en su diario de viaje lo que vio en Chantiakou en 1892. En una pendiente del valle de la montaña Yuanbao se distribuyen ordenadamente tiendas llenas de mercancías. Sus dueños son principalmente comerciantes de Beijing y Shanxi y hacen negocios con los mongoles que llegan a Chantiakou. Chang Wanda, hijo de Chang Wei, descubrió durante sus negocios con comerciantes rusos y mongoles que los rusos tenían una gran fascinación por el té chino, sobre todo por el té negro de las montañas Hui. Fue así que decidió gastar todos sus ahorros y embarcarse en un largo viaje para abrir la gran ruta del té. El comercio de la sal había prosperado gracias a las ventajas de los recursos locales, pero el paso que dio Chang Wanda implicó riesgos desconocidos. El hijo menor de la familia Chan salió de la sombra de sus ancestros para aventurarse más allá de las fronteras de China, abriéndose camino hacia un futuro más amplio. Las aguas de Laoyemiao, en el lago Poyang, son conocidas como el Triángulo de las Bermudas de China, ya que innumerables barcos han desaparecido aquí a lo largo de los siglos, incluidos algunos de más de 2.000 toneladas. En aquellos días, cuando los comerciantes de Shanxi viajaban desde Fujian hacia el norte para hacer negocios en Qiagta, estas peligrosas aguas eran un paso obligado.
很难想象当年他们晋商能够运输这些商品走这条路。 Desde las regiones productoras de té en China, como Fujian, Hunan y Hubei, hasta Kiachta, el único puerto terrestre del país en esos tiempos, y luego hacia Rusia, esa extensa ruta atravesaba 32 latitudes de sur a norte, enfrentándose a peligrosos rápidos, escarpadas montañas y áridos desiertos. Este 这个红山大沙漠呢，是张家口到库隆的必经之路。当年商人们走到这里的时候，经常是黄沙满天，很容易迷失方向。 En la primavera de 1758, mientras la caravana de camellos de Chanwanda se dirigía a Kulun, se vio atrapada en una feroz tormenta de arena. Se perdieron en el desierto durante días y no pudieron encontrar agua. Justo cuando todos estaban tumbados en el desierto sin rumbo, el leal camello de Chan se levantó repentinamente y se liberó de sus riendas. 骆驼到了沟底就开始刨这个沙地。 用掌刨，长安他说这儿肯定有水，大家努力，大家一起下去以后拼命的挖，最后终于挖出了一眼泉水。Un camello y un manantial salvaron a una caravana de decenas de personas. Antes de regresar, Chanwanda buscó varias tablas de madera y cercó un pozo junto al manantial. En los años posteriores, innumerables caravanas comerciales se salvaron en el desierto gracias a ese pozo. Los comerciantes de Shanxi, después de superar innumerables dificultades, finalmente trazaron una ruta comercial en el mapa de China, desde Dajinmen, en Chantiakou, hasta Kiachta, pasando por Kulun. Con hojas de té, encendieron la llama de la vida en más de 10.000 kilómetros de frontera congelada entre China y Rusia. La frontera entre China y Rusia, con un ancho de 300 metros, estaba separada por dos cercas de madera, una en el norte y otra en el sur. En la parte norte se encontraba Kiachta, que en ruso significa lugar donde se bebe té. En la parte sur, dentro del territorio chino, residían principalmente comerciantes de Shanxi. Como la gente de Shanxi llamaba al comercio Mai Mai, compra-venta, con el tiempo el lugar adquirió el nombre de Ciudad de Mai Mai. Города Маймайчэн и Кяхта являются стратегическими городами в торговле в те времена. Если мы посмотрим на географию расположения этих двух городов, они находятся друг против друга. И между ними находится очень-очень узкая полоса, которая, как мы говорим, ничейная такая. Да? Именно это место, оно дало развитие как сибирским регионам России, так и регионам Китая. Потому что постоянно через именно эти города поступали товары из Китая благодаря шаньсийским купцам. И на территории Сибири открывалось огромное количество магазинов с товарами, которые были доставленными именно шаньсийскими купцами. Kiachta se transformó de un área desértica e improductiva en un centro comercial próspero. En agosto de 1793, una delegación británica viajó a China y presentó un magnífico globo terráqueo al emperador Qianlong, de 80 años. A cambio, recibieron como regalo un ladrillo de té chino. Aquel intercambio de regalos sin comunicación previa reflejó una sorprendente conexión de pensamientos. La gran ruta del té, trazada por los comerciantes chinos, se había extendido hacia el oeste desde el territorio ruso, irradiando a través de Asia Central hasta el corazón de Europa y dejando una curva notable en ese globo terráqueo.
万里茶路呢，它应该是明清时期对古丝绸之路的一种重构或者重建、延展或者开发。Ces marchands qui donc vendent le thé à travers tout au long de cette route, arrivaient en Russie et même aussi jusqu'à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Europe. Et ils ont, je pense, comme la route de la soie auparavant et comme l'initiative La Ceinture et la Route aujourd'hui, ils ont aussi joué un rôle très important dans le rapprochement entre les pays qu'elles traversaient, des rapprochements culturels, diplomatiques, économiques et humains. Durante las dinastías Ming y Qing, innumerables comerciantes de Shanxi se sumaron a la prosperidad de la ruta de la seda. Fueran donde fueran, llevaban consigo la riqueza y esparcían las semillas de la civilización, conectando regiones distantes geográficamente. Hace 126 años, en el número 6 del Bund, en Shanghái, nació el primer banco moderno de China, el Banco Imperial de China. Pero ¿sabías que tenía un abuelo muy famoso en el campo, el banco privado Rishenchan, fundado 74 años antes que aquel? Un día a principios del siglo XIX, Li Dachuan, el segundo hijo del dueño de la tintorería Xiu Chen en Pingyao, Shanxi, se encontró con un astuto asistente de apuestas en la calle. Se encargaba de predecir los puntos cuando los dados caían en manos de los jugadores y él podía calcular con precisión los puntos tan pronto como los dados tocaban la mesa. Un encuentro casual dio lugar a una leyenda financiera que duró 100 años. Ese asistente de apuestas se llamaba Lei Liutai y fue posteriormente nombrado por Li Dachuan como jefe de sucursal de la tintorería en la capital. Sin embargo, su talento comercial iba mucho más allá de su sensibilidad con los números. 有一次，李大全一位在天津做生意的朋友想带着银子去北京，为避免运输麻烦，就把银子存到了西域城天津分号，再开具收款证明，拿着证明到北京分号取银子。这个不经意的人情往来，却让雷吕泰捕捉到了一个巨大的商机。 Al reemplazar el peligroso transporte tradicional de bienes de valor por una simple letra de cambio, los empresarios podían hacer negocios libremente en todo el país presentando simplemente ese documento. La innovación de Lei Liutai introdujo una práctica financiera completamente nueva en la antigua China. En 1823, la tintorería Xiu Chen se convirtió en el banco privado de Rishenchan y Lei pasó a ser el fundador de la banca china. 凭一张汇票就可以实现异地存取白银，这是经商的独到的智慧。山西商人的活动不仅在国内，还在国外。当时在俄罗斯、新加坡、日本都可以实现一张汇票汇通天下。 Liberados del peso del transporte, las redes financieras de China se desarrollaron rápidamente. Durante casi un siglo, los comerciantes de Shanxi prácticamente monopolizaron el sector financiero del país. En 1881, existían 33 sucursales bancarias solo en Hankou. Esos comerciantes manejaban las riendas de las finanzas chinas y contribuyeron significativamente a la integración de los capitales comerciales y financieros. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, en 1894, ellos incluso extendieron sus bancos privados a Japón. Los negocios transfronterizos se activaron con una simple letra de cambio.
Мне кажется, что Тиньшан – это очень смелые люди, которые всегда хотят быть первыми. Они не боятся никаких трудностей и всегда их преодолевают. Мне кажется, это вообще качество всей китайской нации. Nacieron debido a la sal, prosperaron gracias al té y alcanzaron su apogeo a través de los bancos privados. A lo largo de 500 años de viento y lluvia, generaciones de comerciantes de Shanxi utilizaron su ingenio, tenacidad, espíritu y estrategia para abrir un gran corredor económico y cultural que cruzaba el continente euroasiático, una legendaria ruta del té de 5.150 kilómetros y un interminable camino que conectó al mundo. La amplitud de la visión determina la grandeza de la ambición. Aquellos comerciantes de Shanxi, considerados los más ricos de China en su época, dejaron a las generaciones futuras riquezas más allá de sus lujosas residencias. Sus leyendas de exploración y descubrimiento del mundo desconocido siguen resonando en la inmensidad de la historia.